Amados hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales, sean bienvenidos a Diálogos en Línea. Esta noche contamos una vez más con la presencia virtual de nuestro hermano en Cristo, Rodolfo Vázquez, con quien ya estamos contactados, estamos conectados vía Zoom desde Valparaíso, Chile. La conferencia de esta noche la hemos titulado Verdades que animan el corazón, basada en el primer libro del apóstol Pedro, capítulo 1. Antes de dar inicio, antes de dar paso a nuestro hermano Rodolfo, les pido inclinar nuestros rostros para pedir la dirección de nuestro Señor en oración. Nuestro Padre, te damos gracias por el gozo que tenemos de estudiar tu santa palabra, que nos habla de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, y con ellos también nos habla de la salvación de nuestra vida que está llena de maldad, llena de pecado. Porque eso es lo que es el hombre, Señor, fuente de todo lo malo. Gracias, Padre, porque estando muertos, estando perdidos en el pecado, con Cristo somos nuevas criaturas. Padre eterno, esta noche pedimos tu dirección para nuestro hermano Rodolfo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches una vez más, hermano Rodolfo. Adelante con su participación. Buenas noches a todos los que se conectan a esta sala, los hermanos, las hermanas. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en el tiempo que el Señor permite y poder seguir considerando esta carta realmente tan importante, una carta que vale la pena estudiar y considerar en su totalidad. La vez anterior tuvimos la ocasión, según recuerdan, pueden recordar de ver en términos generales las verdades que el apóstol Pedro presenta en este capítulo 1. Y ahora, obviamente, los hermanos ahí pueden también comentar y si hay preguntas, quiera el Señor permitir por su palabra poder contestarlas, si no, pueden quedar para otra ocasión. Pero se ha planteado la posibilidad de ir verso por verso, no sé hasta dónde lleguemos, pero habrá otra oportunidad, si así lo estiman los hermanos, para poder seguir avanzando en esta preciosa carta. Una carta de aliento, una carta, como se ha dicho, que son verdades realmente que alientan al corazón que sufre, al corazón que está por pruebas, al creyente que está en aflicción. Es una carta que ha sido escrita desde los fuegos de la aflicción, por experiencia de un hombre llamado Pedro, que sí tiene experiencia a estas alturas ya en que se escribió la carta, años 60, 64, según los expertos. El apóstol ya es un hombre anciano, como dice el capítulo 5, yo dirigiéndose a los ancianos también de las respectivas iglesias. Él dice, yo anciano también con ellos. Y lo más importante, él dice testigo de los padecimientos de Cristo. Pero dice también que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces dijimos la vez anterior que uno de los lemas, una de las expresiones que se repite en esta hermosa carta, es el hecho de los sufrimientos del Señor juntamente con la gloria que espera a todos los creyentes. Entre nosotros, el hecho de los sufrimientos del Señor y la gloria. En los cinco capítulos de esta preciosa carta, estimados hermanos, se va a repetir esa verdad. La verdad anunciada allí en el verso 11, cuando dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En términos generales, ese es el tema valioso, importante que encontramos en esta carta. Y en el verso 1, entonces, hermanos, ya entrando de lleno en este verso, en los primeros dos versos, la verdad es que el apóstol Pedro, habíamos dicho, el pescador de Galilea así llamado, de quien se dijo que eran hombres, en su momento que eran hombres del vulgo y sin letras, nos presenta en estos dos primeros versos tremendas verdades doctrinales de las Escrituras. Yo no sé cuánto podríamos avanzar, la verdad es que
de entrada ya, de entrada en esta preciosa carta, el apóstol nos lleva mar adentro, en términos, hablando metafóricamente, nos lleva mar adentro, a profundidades realmente impresionantes. Hubiésemos querido esperar estas verdades, esta forma de entrar en la carta de un hombre como el apóstol Pablo, pero el Espíritu Santo ha puesto en este hombre, entendemos, sencillo en su formación, no una formación académica ni una formación al estilo del judaísmo en su tiempo, pero ahora, bajo la guía del Santo Espíritu de Dios, escribe verdades realmente extraordinarias. En primer lugar, él se presenta simplemente como Pedro. No pretende ser nada más que lo que el Señor hizo en su vida. Bien oró don Renan de que éramos pecadores perdidos, y él nos hizo nuevas criaturas. Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, el hombre, el pescador de Galilea. Un día el Señor lo llamó y le dijo: tú te llamarás Pedro, cambiando su nombre, como una figura del nuevo nacimiento que se produce cuando uno conoce a Cristo como Salvador personal. Así que el apóstol, a diferencia de la religión o de algunos que aún en los tiempos del Señor, como Pablo escribe a los Gálatas, siendo columnas, siendo personas que tenían cierta reputación entre los hermanos en Jerusalén, Pedro no pretende presentar su autoridad en sí mismo, sino simplemente el mensaje, o más bien dicho, la función o la labor que el Señor le ha dado. Pedro, el mismo que conoció al Señor, el mismo del cual el Señor dijo, usando su nombre, un juego de palabras, ¿no es cierto? Tú eres Pedro, piedra, pero sobre esta roca, la roca de esa gran verdad que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos, ya de entrada el apóstol pareciera animar a los creyentes que están sufriendo en las provincias que menciona aquí el verso 1, animarles en cuanto a la posición que ellos tienen, al privilegio que tienen y a los propósitos que el Señor ha tenido con ellos desde la eternidad. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, verso 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí, hermanos, está todo el propósito de Dios, podríamos decirlo así, de eternidad a eternidad, mencionado en dos cortos versos, pero con expresiones, como hemos dicho, de tremenda profundidad. El apóstol se presenta como uno de los apóstoles, no el apóstol, como el hombre exclusivo con autoridad especial, sino uno de los 12, simplemente Pedro, y podríamos agregar entre paréntesis un apóstol de Jesucristo, un enviado de parte del Señor, plenipotenciario en cuanto a la autoridad, no solamente en cuanto a la doctrina de los apóstoles, a la misión de la enseñanza como la base doctrinal de la iglesia, sino también potenciado de parte del Señor en el sentido de los milagros que son característicos en los primeros años de su trabajo. La carta a los Gálatas nos mencionará también, nos explicará Pablo, el apóstol Pablo, que la misión especial del apóstol Pedro será el evangelio a la circuncisión, es decir, a los judíos. Y luego entonces la carta se dirige a los remitentes, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Habíamos dicho en la introducción de esta carta que son 5 provincias, así como hay 5 también continentes en los cuales hay testimonio de la gracia de Dios. Es una carta universal, así lo dice el título, agregado aquí en nuestras Biblias, y efectivamente no está en un error el hecho de decir que es una carta universal, porque es un hecho universal, la verdad de que la vida cristiana inherentemente tiene un aspecto importante, que es el sufrimiento. El sufrimiento es inherente a la vida cristiana. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
el salmista dice, Jehová prueba al justo. Y decíamos la vez anterior también que en el libro de Job, que si el libro de Job fue el primer libro escrito, inspirado, antes que Moisés naciera, antes que se escribiera el Génesis, si el libro de Job fue escrito en los tiempos quizás patriarcales, inmediatamente después del diluvio, tiempo después, en los tiempos patriarcales, la historia de la inspiración bíblica nace en un conflicto de un hombre probado, de un hombre justo, de un hombre consecuente, que es sujeto a la tentación satánica, bajo la permisión divina, para lograr fruto en su fe, en su esperanza, en su vida como hombre de Dios. Entonces, de Génesis a Apocalipsis, o si usted quiere, de Job hasta el final de la revelación bíblica, hay una verdad, que el pueblo de Dios, el justo, ya sea la dispensación antigua o en este tiempo de la gracia, de la salvación por la fe en Cristo, el sufrimiento cristiano es inherente en la vida del que conoce a Cristo. No por demás, 7 veces se van a mencionar los sufrimientos de aquel que es el ejemplo supremo de sufrimiento, nuestro amado Salvador. Los sufrimientos de Él, del Señor, y las glorias que vienen tras ellos. Es la misma senda que todo creyente también tiene el privilegio de llevar, en un grado superior, por supuesto, perfecto, pleno al Señor, pero no menos glorioso el hecho de que el creyente que deja un testimonio de una victoria sobre la tentación, aún sobre el sufrimiento, también experimentará aquella bendita verdad de entrar en la gloria para ver al Señor en esa herencia que el apóstol va a mencionar también en los textos siguientes. La dispersión es la palabra típica que se usa de la diáspora judía, aunque en el contexto, sabemos hermanos, en el contexto de la carta, hay varios versos que indican que seguramente hay muchos también que no necesariamente son judíos, también son gentiles. Pedro habla de la forma de vida que es propia de gentiles, de quienes antes estaban en tinieblas, o que, como dice él, corrían en el mismo desenfreno de disolución, al igual que los gentiles. Así que es posible que estos grupos de hermanos expatriados, dispersos en estas 5 provincias, hayan sido una mezcla tanto de judíos como de gentiles. De estas 5 provincias, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, se mencionan claramente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y se predicó el Evangelio, partiendo precisamente por Pedro, en esa gran llave que él usó para la entrada al reino de los cielos. De estas provincias había muchas personas, muchos fieles del judaísmo, que venían a esa fiesta en Pentecostés. Por lo tanto, es posible que ellos hayan llevado también la palabra y de alguna manera el Espíritu Santo usó a sus instrumentos para que se consolidaran testimonios en estas provincias. Pero sabemos que más que iglesias locales que fueron plantadas en estas provincias, al parecer son las provincias donde han llegado estos hermanos que han sido dispersos a estas provincias, tanto de Israel como de otras regiones. Es hermoso pensar, hermanos, que la palabra expatriados nos habla de personas que han dejado, aparentemente perdido su patria terrenal, pero en ningún caso han perdido su patria celestial. Expatriados serán, pero ellos son peregrinos y son extranjeros, dirá también esta carta. Por lo tanto, no son los que vagan en este mundo, como los que no tienen propósito ni un destino claro. No son los que vagan, son los expatriados, son los dispersos. Alguien muy bien lo graficó diciendo que los dispersos se refiere al acto del sembrador de esparcir la semilla con un propósito, con un propósito. Y de esa manera entonces podemos considerar que la soberanía divina del Señor sobre su pueblo ha estimado que estos hermanos sean dispersos, para que no solamente lleven la semilla del Evangelio por voz, sino también por testimonio. De manera que también uno de los grandes temas de esta carta es el hecho de sufrir por causa del testimonio cristiano. Como dirá el apóstol, sufrir como cristiano. Un testimonio que será rechazado por algunos, pero también un testimonio que podrá ser la oportunidad para la salvación de otros.
Entonces Pedro ya presenta el hecho de que la dispersión o estar excluido de su patria terrenal, digámoslo así, es una instancia, es una gran oportunidad de parte de Dios para que el testimonio cristiano sea llevado a otras regiones, con todas las consecuencias de aflicción, de sufrimiento y aún inclusive persecución que ello implica. Hasta ahí, hermanos, el verso 1. No sé si los hermanos quieren comentar algo, agregar algo o alguna pregunta antes de empezar el verso 2 que tiene tanta verdad contenida. Hermano, Permíteme, por favor. Estamos hablando de el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, ¿verdad? Cuando hablaron en el pasado. Y ¿cómo podríamos diferenciar que entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, ¿no? Esa sería mi pregunta. Espíritu, más aún cuando dice la palabra que toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿no? Por su Santo Espíritu, se entiende, ¿no? Pero acá podríamos tal vez de alguna manera hacer una diferencia entre esta afirmación de que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, en los profetas, desde la antigüedad para que luego se cumpliera o viéramos o leyéramos su cumplimiento en Cristo Jesús, ¿no? Y ahora ese mismo Espíritu de Cristo obrando también en los apóstoles. gracias, hermano. Sí, hermano Rodolfo. Sí, es una pregunta bien interesante que hace nuestro hermano Josué. No es fácil de contestarla, pero según lo que uno ve en el Nuevo Testamento, hermanos, no hay ningún problema de alternancia en la inspiración bíblica respecto a estas dos expresiones, el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 9, que ustedes conocen, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ahí está el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Hay un ejemplo de cómo el apóstol Pablo alterna estas expresiones, hablando de un hecho muy claro: el que no tiene el Espíritu de Dios en él, no es de él simplemente, no tiene vida espiritual de Dios. Pero no tiene ningún problema Pablo en decir si el Espíritu de Cristo no es de él. No es que Pablo confunda a las personas divinas, sino que simplemente para el apóstol las funciones, entiendo, hermanos, así de la Trinidad, son tan coordinadas, tan perfectas, que lo mismo que el Espíritu ministra, el Espíritu de Dios como persona divina, con personalidad divina, lo hace también el Espíritu de Cristo. Cuando hablamos de la humanidad del Señor, entendemos que Él fue hombre real. Él estuvo cuerpo, alma y espíritu. Hay expresiones que nosotros a lo mejor nunca las vamos a poder diferenciar claramente. Simplemente entiendo, hermano Josué, que las consideramos por la fe. Pero ahí en Romanos 8, Pablo dice: el que no tiene el Espíritu de Dios y luego el Espíritu de Cristo, iguala el hecho del Espíritu de Dios como persona divina, la persona divina del Espíritu Santo, con voluntad propia, ¿no es cierto? Con su ministerio obrando en el corazón del hombre. Pablo lo iguala al decir: el que no tiene el Espíritu de Cristo. Entonces, creo que cuando la palabra de Dios nos lleva a pensar en esta relación tan íntima de las personas divinas, ya nosotros humanamente no podemos poner una diferenciación clara. Solamente decir que en el propósito de la salvación, de la santificación, como en Romanos 8, Dios Trino obra de tal manera que nos es difícil diferenciar, ¿no es cierto?, las actividades de esas personas divinas. Lo que me impresiona, hermano Josué, es el hecho de saber que el Cristo, antes de su encarnación definitiva, ahí en el verso 11 que usted leyó,
antes su encarnación definitiva. El Hijo de Dios, en su espíritu, o si usted quiere, nos autoriza Romanos 8 a decirlo también, el Espíritu mismo de Dios. Estas personas divinas estaban poniendo las palabras. El Señor, el Espíritu de Cristo, el Señor mismo, por su Espíritu, está obrando la inspiración de la Biblia, de los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros estamos acostumbrados a enseñar, y está bien, el hecho de que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí Pedro nos revela que el Espíritu de Cristo también estuvo allí, su persona, lo cual realmente a nosotros nos estremece el saber que el Señor estaba poniendo en la mente para que se plasmara en la Escritura lo que habrían de ser sus propios sufrimientos, sus propios sufrimientos. Realmente es un texto extraordinario. No sé si se contesta la pregunta, de todas maneras, Bien, las gracias. no habrá tiempo para Las gracias, considerar hermano. No hay repregunta, ¿no, José? Agradecido, sí. Bien, las gracias. Jorge o Pascual, ¿desearían hacer alguna pregunta sobre este versículo 1? Gracias al Señor, gracias al Señor, hermano Rodolfo, por la autoridad, por la sencillez y la verdad que expresa su palabra sobre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo que no es de Dios, y que realmente nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, que también es el Espíritu de Cristo desde antes, y he entendido claramente y seguiré entendiendo más claramente esta cosa a medida que vamos escuchando la palabra del Señor, que con toda autoridad esta noche nos ilumina nuestro hermano Rodolfo. Muchas gracias, que el Señor bendiga su palabra. Las gracias. Jorge, ¿desearías hacer alguna pregunta al respecto sobre el verso 1? ¿Puedes abrir tu micrófono, Jorge? ¿Puedes abrir tu micrófono, Jorge? ¿Estás sin micrófono? ¿Estás sin micrófono, Jorge? ¿Estamos? Bien. Vamos a continuar entonces con el versículo 2, hermano. Adelante, hermano Rodolfo. Bien, dice entonces el apóstol Pedro, y aquí, hermanos, como tratábamos de ilustrarlo la vez pasada, parece que Pedro nos introduce en su antiguo bote de pescador y nos lleva no al mar de Galilea, sino al mar de la Biblia, y nos lleva a la parte más profunda, donde realmente nosotros tenemos que reconocer nuestra absoluta incapacidad, hermanos, de reconocer que hay expresiones que no las entendemos plenamente. Si alguien lo puede entender mejor, estaremos agradecidos al Señor de que se pueda dar luz sobre esto, pero ya nos introduce, ya en el verso 2, de lleno en los propósitos eternos de Dios, cuando dice elegidos, hablando de los creyentes, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. En primer lugar, aquí está claramente presente el hecho de la Trinidad. No aparece la Trinidad en la Biblia como palabra misma en el Nuevo Testamento, pero sí aparece el hecho real de la presencia de un Dios trino obrando a favor del pecador, a favor del pecador. El Padre elige, nos dice el verso 2, el Espíritu santifica, y la sangre de Jesucristo es aplicada, el beneficio, la eficacia de esa sangre que nos habla de su muerte, de su sacrificio en la cruz, es aplicada a favor de los que podemos decir que hemos sido rociados o purificados también con ya nos presenta la obra del trino Dios. Dios el Padre, entonces, Pedro nos proyecta en una eternidad pasada, si ustedes lo quieren. Hay expresiones en el Nuevo Testamento que hablan antes de la fundación del mundo, en cuanto a elección, en cuanto a predestinación, y en el tiempo presente de nuestra conversión, podemos decirlo así, el Espíritu Santo obró la maravilla de la santificación a través del Espíritu.
Y en el momento crucial de la conversión, se llevó a cabo el acto de la redención, de la purificación, del momento en que efectivamente por la fe Dios nos otorgó el beneficio de lo que la sangre preciosa de Cristo logró en la cruz del Calvario. En cuanto a la palabra elección, no hay duda, hermano, de que es un término que es difícil de entender. Personalmente no lo comprendo y creo que nunca lo comprenderemos cabalmente. Es posible que ni en la eternidad lo entendamos cabalmente, pero sí cuando la Biblia habla de elección o predestinación en cuanto a los creyentes, más que un motivo de controversia, realmente debe ser un motivo de mucho gozo, el saber que la luz que tengamos respecto a estas expresiones es un motivo realmente para adorar al Señor. Bendito el Dios y Padre, dice Pablo en Efesios, dice, de nuestro Señor, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dentro de esa bendición espiritual, la primera que menciona también Pablo, al igual que Pedro, dice, según nos escogió. Y Pedro también dice, elegido según la presencia de Dios. Y Pablo, cuando adora a Dios, de entrada a la carta a los Efesios, dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Luego dice, en segundo lugar, nos predestinó también, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Puedo decir simplemente, hermanos, para que a lo mejor no se nos vaya toda la reunión respecto a estos temas de elección y predestinación, que quizá, como vuelvo a decir, hay muchas opiniones teológicas sobre esto, pero realmente yo sugiero que simplemente uno debe remitirse a la sencilla lectura de la palabra de Dios. Un buen hermano dijo el para qué de la elección, o agregue usted la palabra después predestinación. ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos predestinados los creyentes? Enfatizo la palabra los creyentes, porque la Biblia nunca habla de elección y predestinación para condenación. La escritura se enfatiza mucho la elección y predestinación de los que ya son creyentes. Pablo dice en Efesios, fuimos elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Y aún en Romanos, ese texto que leímos en Romanos capítulo 8, en eso que se ha llamado el propósito eterno de Dios, dice a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, cada vez que leemos términos como elección y si usted quiere también predestinación, están el para qué es muy claro en la Biblia, aunque no lo entendamos plenamente, para ser santos y sin mancha delante de Él, para ser adoptados hijos suyos, para ser proyectados a la gloria. El para qué, la sola lectura, es un ejemplo, es un motivo de dar gracias al Señor. La elección y la predestinación son el enfoque de la salvación desde el punto de vista de Dios. Y como es desde el punto de vista de Dios, nuestra mente humana limitada absolutamente, jamás podrá entenderlo plenamente. Pero sí la fe podrá aceptarlo plenamente. Lo vuelvo a repetir, humanamente, hermano Renan, jamás podemos entenderlo plenamente, pero por la fe podemos aceptarlo plenamente. Entonces, el para qué lo sabemos, el por qué también. Ustedes que han leído la carta a los Efesios sabrán que es por la gracia de Dios, por su infinita gracia. ¿Sí? Si yo soy salvado, redimido, o todas las expresiones y beneficios de la salvación han sido otorgados por gracia. Lo que quiero decir en cuanto a estos términos, hermanos, que el cómo Dios se las arregla para elegir en vista de la capacidad del hombre de aceptar o no, o rechazar, de creer o rechazar, de arrepentirse o no, de lo que algunos llaman el libre albedrío, el cómo Dios se encarga, eso no está revelado realmente
a nosotros. Y yo lamento los 400 años de controversia estéril, a veces sin propósito. Lamento que en ciertos lugares también hoy en día ciertos sectores protestantes estén dando tanta fuerza a lo que se llama el calvinismo extremo, ¿no es cierto? A este buen propósito que en su momento ciertos teólogos tuvieron de tratar de entender estas verdades, pero que lamentablemente se fueron al extremo de tergiversar necesariamente la palabra de Dios. Hermanos, en cuanto a este concepto de elección y predestinación, cualquier estructura teológica que los hombres hayan hecho, que queramos meter en la Biblia, siempre va a forzar la escritura más allá de lo necesario. Por eso vuelvo a insistir, hermanos, el por qué lo sabemos, por su gracia. Yo me considero elegido, predestinado por su gracia. Sé para qué es, porque Pablo lo revela en la sola lectura. Pero el cómo, ese es un tema de una inmensa controversia, porque jamás la mente humana, la lógica humana o el razonamiento humano podrá alcanzar la plenitud del entendimiento de Dios. Mi pregunta es, hermano, yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué Pedro nos puso en este mar tan profundo hablándonos un concepto? Creo que Pedro no lo explica tampoco. La palabra en castellano, sencillamente, nos habla de un acto de elección. Y damos gracias a Dios por eso. Dios en su presencia lo anticipa todo, lo sabemos. Como dicen en la palabra, Dios puede pronosticarlo todo, pero no simplemente pronostica. No, Dios no es solamente el hombre del tiempo, con reverencia lo digo, que nos puede decir cómo va a estar el tiempo mañana. Dios no solamente pronostica, Dios también puede determinar que el tiempo esté nublado o esté soleado. Entonces, hay un conocimiento anticipado de lo que nosotros seríamos o lo que nosotros haríamos. Dios lo sabe perfectamente. Hermanos, yo creo firmemente, y esta es una expresión personal, firmemente en la soberanía de Dios, su capacidad de determinar lo que Él quiera en cuanto al futuro eterno de los creyentes. Pero también creemos, porque la palabra lo dice, en la absoluta responsabilidad del pecador. De manera que cuando dice el mismo verso 2, mire el verso 2, dice, elegidos lo seremos, lo creemos. Pero mire lo que dice después, para obedecer. Para obedecer. Entonces, la obediencia nunca es un acto que Dios impone en el corazón del creyente, del que se convierte a Cristo. La obediencia es un acto de sumisión, de poner las armas, como Pablo en el camino a Damasco dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí hay un hombre que voluntariamente se humilla ante el hecho glorioso del Evangelio. Entonces, está la soberanía de Dios, está la elección, lo que usted quiera, pero también está la responsabilidad del pecador. De manera que si yo hace 40 años atrás no hubiese obedecido al Evangelio, me pierdo eternamente. Me pierdo eternamente. Dios elige, el Espíritu Santo santifica, y creo, hermanos, que cuando se refiere a la santificación, el Espíritu Santo no solamente lo hace en el acto de la conversión, que nos separa para los propósitos de Dios. Creo que la santificación viene antes también, cuando el mismo Espíritu de Dios, como la mujer que toma la lámpara y la escoba, busca la moneda, así también ha sido la experiencia nuestra, de que el Señor ha usado su Santo Espíritu para llevarnos al punto de enfrentarnos con el Evangelio. Sí. Si yo le pidiera el testimonio a cada uno de los hermanos aquí, cada uno de ustedes nos contaría de una manera maravillosa cómo Dios obró antes de la conversión, antes de que ustedes se rindieran delante del Señor. El Espíritu Santo obró para llevarnos el conocimiento del Evangelio, obró en la convicción del pecado y obró también en los instrumentos que Él usó para que el Evangelio pudiese ser usado. La obediencia entonces es la responsabilidad absoluta del hombre. Permítame decirlo, hermano, con toda claridad, el libre albedrío del hombre que se sujeta y se rinde a la palabra de Dios. Y finalmente, yo creo, hermano, que va a faltar tiempo para esto. Y ojalá que libremente los hermanos puedan comentar cuando dice que está la base de todo. El predicador Moody dijo, no hay elección, no hay predestinación, no hay santificación, no hay
ni nuevo nacimiento, no hay nada aparte de Cristo, sin la base de la obra de Cristo. Este es el fundamento de todas las bendiciones que nosotros tenemos. Por eso dice finalmente, y ser rociados por la sangre de Jesucristo. No podía faltar. Lo que Dios planificó soberanamente, como es solo de Dios, el presente de nuestra conversión y la gloria que viene hacia el futuro, no podía estar ausente el fundamento de todo, la expresión de su amor y su gracia, que claramente para nosotros es la obra de la cruz. Y si fuimos rociados por la sangre de Jesucristo. Es una alusión seguramente a la manera del Antiguo Testamento, que simplemente nos habla de que el beneficio de su muerte nos fue otorgado para todos los que hemos sido beneficiarios de estas grandes bendiciones. Está muteado, hermano Renan. Ya. Continuando, decía, con el formato versículo pregunta. Damos paso a la pregunta del verso 2. Jorge, ¿desearías? Si no, proseguimos con el verso 3. Si no tienes pregunta. Bueno, al momento no tengo todavía una pregunta. Gracias por la enseñanza de nuestro hermano que nos está trayendo la palabra. Sí, yo creo que es muy amplia las verdades de Dios, pero están allí, ¿no? Y gozamos de ellas. Y gracias al Señor, son tan increíbles para nosotros, pero así está, ¿no? Y vamos a, en devoción, amar al Señor que nos dio tal potestad, ¿no? De ser llamados hijos de Dios, de que nos conoció antes de la fundación del mundo, nos predestinó para salvación y nos predestinó para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Gracias, hermano, por traernos esta palabra, por esta meditación, hermano Rodolfo. Gracias. Bien. De nada, hermano, esperamos su comentario y la verdad es cierto lo que ha dicho nuestro hermano. Son verdades que nosotros las aceptamos y nos gozamos por ellas. Creo que más allá yo sé que los hermanos entienden perfectamente lo que estoy diciendo, más allá de las controversias que lamentablemente son propias de los seminarios teológicos o de ciertas instancias, nosotros simplemente aceptamos la sencillez de la palabra, la sencillez en cuanto a estas verdades. La elección yo no la puedo explicar, creo que muchos compartirán el hecho de que no lo entendemos plenamente. Sí puedo explicar la santificación, quizás, hermanos, si yo les contara la manera en que el Señor obró en mi vida para convertirme al Señor un año antes, siendo joven, ya Él estaba hablando a mi vida. Imagínense un joven de 16 años saliendo de los estadios, de la ciudad ahí, donde la gente, la algarabía, la euforia, y luego caminar por las calles de la ciudad solo, haciéndome las primeras preguntas existenciales, si esto tiene un propósito, todo esto, si hay algo más, etcétera, sin saber que a los meses siguientes el Señor obraría para traer el Evangelio a mi vida. Y creo que cada uno de ustedes contaría su propio testimonio. Eso no fue una obra humana, fue una obra del Espíritu Santo. Y efectivamente cuando nos convertimos, ya de manera efectiva, se obró la santificación, fuimos separados. Tal como alguien ha dicho, en cuanto a la santificación, existe la santificación previa. Con mucho cuidado lo digo, porque hay algunos sectores por ahí de que están hablando de que la persona tiene que nacer de nuevo, etcétera, antes de convertirse. Es un error tremendo que no está en la Biblia. Es un vano esfuerzo de tratar de explicar otras cosas. Yo entiendo la santificación previa en el sentido de que el Espíritu Santo nos busca para encontrarnos con el Evangelio. Existe la santificación posicional. En el momento que nos convertimos, somos santificados, como Pablo dice a los Corintios, a los santificados en Cristo Jesús.
llamados a ser santos. Y existe la santificación práctica, que es la que somos llamados en esta misma carta, cuando Pedro dirá, ser santos porque vosotros sois santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y finalmente, la santificación plena, perfecta, cuando seamos introducidos en la gloria. Y no sé si algún hermano quiere comentar sobre la expresión ser rociado con la sangre de Jesucristo, antes de terminar por lo menos este verso 2. Creo que hay menciones en el Antiguo Testamento de esta expresión. ¿Algún hermano desea? Josué, Pascual, Jorge. Bueno, hermano, entiendo que, como dice Primera de Juan, cuando nosotros, al vivir en comunión con Dios, confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en ese momento, bueno, esa sangre ya derramada hace 2000 años o más, actúa, ¿no? Limpiándonos al presente de nuestros pecados, que ya fueron perdonados ya, ¿no? Ya fueron perdonados con anterioridad en la cruz. En este sentido entiendo de que el Señor nos limpia, aunque el perdón ya fue efectuado. Tenemos un perdón paternal, ¿no? No un perdón judicial como en el caso del incrédulo. Es lo que entiendo, hermano. Sí. Gracias. Bien, las gracias. Hermano Rodolfo, yo creo que el tiempo Solo una palabrita. Sí. Con el rociamiento de la sangre, ¿no? Es diferente a las prácticas dentro digamos, del catolicismo o rociamiento, ¿no? Acá habla más bien de la sangre de Cristo Jesús como, es decir, el efecto de tener de que una sola vez y para siempre fue el sacrificio de Cristo por nosotros, derramando su sangre, tiene que ver, a mi entender, con la limpieza de la conciencia, ¿no? La conciencia nuestra afectada por el pecado es limpiado, sí, como podríamos relacionar también con el pasaje bíblico, si confesamos a Dios todos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Estaría más o menos en ese contexto, no es cierto, hermano Rodolfo? Sí, sí, tal como ha dicho nuestro hermano Jorge también, efectivamente, voy a leer una nota que tomé de un hermano escribiendo sobre esta expresión y que me pareció bastante aclaradora. Dice, el derramamiento de la sangre, en los sacrificios del Levítico, en el Antiguo Testamento, es entregar la vida, ¿no es cierto?, como sacrificio por el pecado. Esa es la provisión. Hay una víctima que derrama la sangre. Pero después viene el rociamiento de la sangre, como lo hacía el sacerdote, que tomaba esa sangre y rociaba en la entrada del lugar santísimo en el suelo, hacia el arca y sobre el arca 7 veces. Entonces, el rociamiento de la sangre es la aplicación del valor y de la eficacia de ese sacrificio. Es la comunicación del poder de ese sacrificio. Como el hermano Jorge decía en cuanto a la vida cristiana, aunque ya salvados pecamos, esa sangre sigue teniendo eficacia porque fue derramada una sola vez y es la sangre de una víctima perfecta que satisface completamente toda demanda de la justicia de Dios. Hay 3 ejemplos. El leproso era rociado con la sangre de una avecilla. También se roció la sangre sobre los vestidos de los sacerdotes, si alguien lo puede buscar después, en Éxodo 29, verso 20. Y finalmente, cuando se promulgó la ley, cuando se firmó el pacto que fue firmado con sangre, víctimas fueron sacrificadas y Moisés roció el libro de la ley y también al pueblo
al pueblo, dice la Escritura. Una vez que el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Dios nos ha mandado, entonces se firmó, digámoslo así, ese pacto con sangre. Fue rociado el pueblo con sangre. La diferencia es que esa sangre, sabemos, se transformó en un motivo de castigo, de maldición sobre ellos, al no cumplir las demandas del pacto. Pero en el caso nuestro, la sangre de Jesucristo nos limpia, porque está basado en su perfecto sacrificio y también en su perfecta vida y perfecta resurrección hasta el día de hoy. Entonces, si hay una persona ahora en la sala que creo que son todos creyentes, pero si alguien llegase a escuchar esta grabación y no es salvo, debe saber que no es suficiente, con mucha reverencia lo digo. Si Cristo derramó su sangre hace 2000 años atrás, como mencionaba nuestro hermano, es lo que Dios proveyó. Pero se necesita que esa sangre, su eficacia se aplique al pecador. Cuando, estimado amigo o amiga, tú te arrepientes de tus pecados, el valor de esa sangre derramada es aplicado a tu alma, en ese sentido. Lo que en el Antiguo Testamento era el acto de rociar, hoy en día es el acto de aceptar el valor de su muerte, de su sacrificio. Se ha dicho en esta sala, la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado. Si limpia al creyente, mayormente al inconverso, de la eficacia de esa preciosa vida entregada. Esa sangre, le dirá el verso 18, será una sangre preciosa de un cordero, no mal, sino de un cordero celestial, sin mancha y sin contaminación. Esa sangre será necesaria para redimirnos. Entonces, ya no hay mucho tiempo, pero los hermanos podrán, los que quieran realmente buscar en el Antiguo Testamento las menciones, por lo menos hay 2 menciones en el Nuevo Testamento, y en el libro de Levítico también las veces en que se rociaba la sangre que era derramada de las víctimas para beneficio del pueblo. Entonces, lo que en el Antiguo Testamento era la aplicación de la sangre para santificación, para nosotros es para redención. Intrínsecamente hablando, la sangre de Jesucristo no puede ser rociada. Es una expresión del ritual del Antiguo Testamento que grafica el hecho de que cuando nosotros nos convertimos al Señor, pusimos la fe en Él, Dios aplicó esa sangre, el valor de esa vida entregada por nosotros pecadores para nuestra limpieza completa. Termino diciendo lo que dice el apóstol cuando dice en el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y por qué Dios puede purificar nuestras almas? Porque hubo una sangre que fue derramada para purificar nuestras almas. No hay otra base para estar limpios y salvos delante de Dios. Entonces, si hay creyentes judíos, como lo entendemos, en estas 5 provincias a las cuales se dirigió la carta, ellos entendieron perfectamente. Y si no había creyentes judíos, tenían lo que se llama la Biblia del Antiguo Testamento hecho en griego, la Septuaginta, que a lo mejor algunos no la conocen, pero gracias a Dios que en aquel tiempo, los tiempos de los apóstoles, estaba la versión griega del Antiguo Testamento, así que ellos también podían leer el Levítico y todo el ritualismo de los sacrificios y podían entender a lo que Pedro se estaba refiriendo. Yo sé que los hermanos entienden la expresión, pero si hay alguna persona que va a ver esta conexión y va a escuchar este término, debe saber que lo que en el Antiguo Testamento era un rociar físico, hoy en día es la aplicación del perdón, de la salvación, al confiar en el valor de la vida, de la sangre, de la muerte del Señor en la cruz del Calvario. La persona cree en Jesucristo y Dios le otorga el beneficio de la purificación completa de su alma, completa. Esa es la bendita verdad que nosotros también experimentamos cuando aceptamos al Señor. Amén. Bien, nuevamente las gracias a nuestro hermano Rodolfo Vázquez por su disposición en el Señor, por el mensaje que nos ha traído esta noche. 2 versículos que conforman lo que es la salutación de Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1. Creo que ha sido muy fructífera esta parte del estudio y
Tenemos que agradecerle a nuestros hermanos también que participaron en esta noche con preguntas, con repreguntas que enriquecen pues el tema de estas conferencias bíblicas de estudio de la palabra de Dios. A nuestros seguidores, como lo ha dicho nuestro hermano Rodolfo, nuestros seguidores en redes, les animamos a vivir pues una vida con Cristo Jesús y apropiarnos de su gracia, apropiarnos de su salvación que nos ofrece esta noche y ser una nueva criatura, llenos del amor de Cristo y poseedores de una felicidad indescriptible. No olvidemos que sus privilegios son grandes, que nos espera una herencia indescriptible en los cielos y también nos espera una corona. Muy buenas noches. Volveremos ya el próximo sábado, Dios mediante, con otro diálogo en línea. Bendiciones. Hasta pronto.